Hace ya 22 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También fue en ese año, en el 1999, cuando la Unión Europea declara ese año como el Año Europeo contra la Violencia hacia las Mujeres. Durante este tiempo, en nuestro país, instituciones, tanto públicas como privadas, han desarrollado diferentes campañas de concienciación ciudadana que han permitido un cambio de actitud en la población, superando la política del silencio o su complicidad. A esto se suman los avances legislativos que permiten una mejor protección a las víctimas, como leyes, la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, y que esta ley se extendió en 2015, extendió la protección a los hijos e hijas de madres víctimas de violencia de género o violencia machista o violencia vicaria, cuando influye también hacerle daño a la mujer para hacerle daño a los hijos, o hacer daño a los hijos para vengarse de la madre o similar. La violencia machista y vicaria ya no son un tema privado, sino del ámbito público, cuya persistencia se constata diariamente. En el año 2021 son casi ya 40 las víctimas de la violencia de género solo en este año 2021. Erradicar la violencia es una ardua tarea que solo se puede hacer implicando a todos los agentes sociales, políticos y educativos para abordar la desigualdad de la violencia de género y romper de esta manera los distintos estereotipos machistas. Esto implica la intervención de todos estos sectores, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por ello, la lucha feminista nunca jamás debería ser politizada ni usada con fines partidistas. Hay partidos que intentan apropiarse de lo que es la bandera feminista, y esto no debería ser así, y hay otros que simplemente es la negación del no por el no, igual que en su día se negó que el tabaco hacía daño, o que algunos también son negacionistas del cambio climático, o en este caso también del COVID, también hay negacionistas. Mi deseo es transmitir a la ciudadanía que nos corresponde a hombres y mujeres, a nosotros y nosotras, el luchar y condenar la violencia machista. Nunca jamás la vulneración sistemática de los derechos humanos puede tener cabida en una sociedad democrática. Muchas gracias a todos y a todas. Y aquí quiero decir una cosa que es importante, porque hablando con una persona sobre el tema de la violencia de género, hablábamos, ya había un pequeño debate diciendo que al fin y al cabo, la violencia que se hace contra una mujer, que es lo mismo que si lo haces contra cualquier ser humano, y que no entienden por qué se hace un día que sería el 25N, o por qué se le quiere dar un especial cabido enfoque a este tema, ¿no? Y lo que explicaba esta persona, y que yo realmente nos hizo en ese momento, son reflexiones que a veces no te das cuenta, es que lo grave de todo esto es que se agrede a alguien por su condición de mujer. Es decir, no se trata ya de que el más fuerte le pega al más débil, que eso ocurre en la sociedad por desgracia, ¿no? Sino en este caso por ser mujer. ¿Y qué es? Algo tan grave como son, por ejemplo, los delitos del terrorismo. Los delitos del terrorismo tienen una pena de cárcel superior a si es un asesinato convencional, porque es un asesinato que se hace por temas de terrorismo, porque un grupo de personas quiere la independencia y entonces cometen un asesinato. Pues esto igual, es una violencia con el agravante de que eres mujer. Y que entonces aplicaba esa analogía para aquellos que no entendían esto o que lo negaban y que estaban en contra, que lo entendieran, ¿no? Y realmente creo que es una analogía que realmente sí se entiende, es decir, es la agravante de hacer eso simplemente por la condición de mujer, y es lo que realmente obviamente es un agravante. Y yo de aquí también quiero decir que ahora estamos avanzando mucho en la sociedad, y que yo lo recuerdo cuando era pequeño, y de haber vivido de cuando yo soy pequeño, era una sociedad un poco más, violenta. Es verdad que la sociedad, obviamente estamos avanzando. Y recuerdo perfectamente en casos de este tipo de violencia lo que decía incluso la policía y lo que decía mucha gente cuando se le iba a pedir ayuda. Te decían, son temas de familia, no son vos metades. Cuando a lo mejor se le pegaba a una mujer en los años 70, 80, había veces que mucha gente decía, que o arreglen entre eles, son temas deles, nos temas eses non son por metades, que sabe Dios o que faría ela. Eso es algo que hoy es inimaginable, y es inimaginable gracias a los avances y a las luchas que se han conseguido en los últimos años. Pero decir que yo recuerdo aquello que hoy parece que ya suena a ciencia ficción. Nada más, yo os dejo ahora con la intervención del manifiesto que van a leer. Gracias. Pues ahora va a leer el manifiesto, un manifiesto hecho por alumnas y alumnos del Colegio Luis Vives, y aquí hay una representante de todo el alumnado, porque no podían estar aquí todos, y va a leer una creación de ellos, y que tiene la supervisión también de todos los técnicos. Gracias. Buenos días, soy Paula y os voy a leer mi manifiesto. Parece increíble
que xa estando avanzados nalgúnas cousas, sigamos tan atrasados noutras que tamén son de máxima importancia. Porque a hora de innovar tecnolóxicamente somos os mellores, pero seguimos sendo unha sociedade moi machista, aínda máis que hai anos. E haberá xente que me dirá, pero que dis? Se agora as mulleres poden traballar tanto como queiran. Sí, pero na maioría dos casos con menos soldo cos homes. Se as mulleres tedes un día para vos e todo, pero se realmente estivésemos en igualdade de condicións non sería necesario. Pero se ata podedes traballar en consellos de administración ou en altos cargos nunha empresa, pero non se valora toda a loita e esforzo que isto levou, para que, ademais, sexa nunha proporción moi inferior á dos homes. Persoalmente, creo que non somos capaces de avanzar neste campo porque se ve como algo que só afecta ás mulleres, pero en realidade afecta a toda a sociedade e parece que esta só se preocupa cando se ve implicada directamente. E se afecta a outro, pois que o resolva, que para algo é o seu problema. E non debe ser así, porque cando nos atopamos mal, gústanos que nos axuden, pero para que isto suceda, tamén temos que axudarnos nós. Na vida non é só dar ou só recibir, hai que buscar un punto medio, é un tira e afrouxa. Moita xente di, que máis dá o, como a mí non me afecta, pero imagina que é a túa irmá a que é maltratada, ou a túa amiga, ou amigo, ou a túa tía, incluso a túa nai, ou ti. Nese caso, sí que o ves como algo importante, sí queres que haxa máis recursos, máis medios, máis posibilidades, menos medo. Por iso, creo que hai que dar un cambio radical na sociedade, inculcar máis valores na casa e na escola. Non é tanto vai con cuidado, non vaias soa, aprende a defenderte, non confíes en ninguén, senón que hai que comenzar a educar dende outra perspectiva, respectar a todos, pedir consentimento antes de facer nada, só sí e sí, non golpees, non mates, non fagas dano, porque isto pode parecer unha parvada que todo o mundo sabe, pero se non nos aseguramos de que está ben asentado, non podemos seguir avanzando. Non se pode comezar unha casa polo tellado nin construíla sin unha boa base. Por outra banda, hai que poñer máis medios preventivos, non esperar a que suceda algo para logo botar as mans na cabeza ou pensar como podemos solucionalo, porque cando algo se rompe, nunca se arranxa por completo, nunca volve ser o mesmo. Non é tanto o pensar, unha vez que está roto, como podo arranxalo, pero sí decir, que podo facer para que isto non suceda? E se iso non funciona, entón aí ter un plan B. Tamén penso que se debería dar máis visibilidade aos casos de violencia de xénero e non expresalos como simples números de forma fría, como deshumanizándoos. Porque que mellor forma de aprender que de alguén que xa o pasou e sabe realmente o que é. Hai que eliminar eses tabúes que existen cara ao maltrato e dalo a coñecer. Informar a xente porque o maltrato só se considera unha vez que hai danos físicos, pero é os psicolóxicos. O maltrato comeza moito antes e adoita vir disfrazado con un é polo teu ben, ou cun dóeme máis a min que a ti, ou mesmo cun fago porque quérote. E non debemos confundir o amor coa dor. Non somos máis queridos se hai celos, humillacións, control do móvil. Non podemos justificalo coa idea do sufrimento amoroso. Non é normal que nunha parella un someta ao outro. Iso non é amor. Unha relación saudable baséase no respeto, o afecto, a comprensión, a confianza e ás veces mesmo en saber deixar marchar a esa persoa, porque igual que ti non podes obrigarte a deixar de querela, tampouco podes obrigar a outra persoa a quererte. Todos sabemos que o verbo querer non ten imperativo. Non permitas que isto suceda, e moito menos violentamente. E se pasa, non deixes que o medo te impida denuncialo, porque a violencia é o último refuxio dos incompetentes. Coa violencia, esquecemos quen somos, e eu non quero que ti esquezas quen és. E que os abusos, ás veces, comenzan con despropósitos, como pedir as contrasinais das túas redes sociais ou cariño, non vistas así, que vas provocando, e remata con pelexas, golpes e danos, aínda que tamén hai veces que só é psicolóxico e non se ve, o que dificulta moito máis poder paralo ou evitalo. E se non es ti quen o está a sufrir, axuda a outra persoa, porque ás veces non é capaz de velo, está cega de amor. E, ao principio, pode dicirche que non tes razón, que os deixes, que eles se queren a súa maneira e que ti xa máis o entenderías, pero finalmente acabará dándoche as grazas. Para concluir, creo que é necesario dar máis visibilidade ás víctimas de malos tratos, poñer máis recursos preventivos,
mellorar os que xa existen e levar a cabo unha profunda renovación da sociedade, comenzando por inculcar valores de entidades temperás, e ese deber de axudar que todos deberíamos ter. Porque, no fondo, todos somos diferentes, e iso é o que nos fai únicos e especiais. Pero todos temos os mesmos dereitos e deberes, independentemente do xénero, a raza, a orientación sexual. Non dubides en axudar a quen sexa que o necesite, xa non só por se te poderás ver recompensado, que pasará, senón tamén pola satisfacción persoal e polo feito de contribuir a unha sociedade moito mellor. Grazas por escoitarme. Creo que todos compartimos las palabras de Paula y yo, para finalizar, agradecer nuevamente la presencia de todos, y me gustaría terminar con una foto de familia que quede como un día para recordar, aunque todos los días de cada año y de todos los años son luchando contra la violencia contra las mujeres.